buenas noches, bienvenidos a otro programa de Hablando con Elías. El día como hoy, como lo hicimos la primera semana, empezamos a hablar con un grupo de jóvenes. ¿Cuál es la idea? Le explicamos que estamos haciendo una asesoría invertida. Normalmente los países son dirigidos por adultos e imponemos ideas a la gente más joven sin siquiera haberlos escuchado, sin conocer sus intereses, la forma en que interpretan las cosas. Lo que pretendemos hacer con estos programas es que tú vayas escuchando cómo piensa otra generación de lo que tú y yo vemos de una o de otra manera. Eso es lo que hacemos los jueves. Pero antes de empezar, hoy es un día muy especial porque es el Día Internacional del Periodismo y queremos tomar esta noche para felicitarlos a todos, valorar ese esfuerzo que hacen para crear ese concepto de libertad de expresión que a veces es tan preocupante en algunos países y que por bendición en nuestro país no tenemos ese problema. Así que de nuestro corazón y de todo el equipo, felicidades a todas y a todos los periodistas de la República Dominicana. Volviendo al tema, el lunes empezamos a tratar el tema de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha sido contemplada en muchas ocasiones simple y exclusivamente como la crítica a las cosas que pasan en el día a día. Lo que queremos hacer en el programa de nosotros no es eso. Lo que queremos es interpretar lo que está pasando y buscar contigo y con nosotros ideas que podamos sugerir a las autoridades gobernantes, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, como las autoridades municipales y los gobernadores, a la población en general, para que podamos crear una mente maestra alrededor de un pensamiento que busque en el futuro lo que es la misión de todos nosotros aquí en el programa. Sembrar una mejor República Dominicana para que las generaciones que vienen después de nosotros se encuentren en un país mucho mejor que el de nosotros. Así que en la noche de hoy vamos a empezar a hablar con este equipo de jóvenes que trae su opinión y que para nosotros y para ti va a ser muy importante. Recomendación inicial. Llama a tus hijas y a tus hijos que te acompañen durante, vas a ver este programa. Si no viven contigo, llámalo y que se conecten por internet, que se conecten en las redes, que nos vean de manera directa, porque la idea es cultivar un pensamiento. No es tan simple. Mucha gente se limita al tema de quejarse, criticar a una autoridad, si es de seguridad, al jefe de la policía, al presidente, y criticar a cualquiera que de un punto de vista se entiende responsable. Ese ha sido el hábito durante todos los años de la democracia. No es el hábito con el que queremos empezar en nuestro programa. El hábito de aquí es encontrar lo que sí está mal, saber la preocupación que tenemos como ciudadanos sobre ese tema, pero también discutir cuáles son las ideas para poderlo mejorar. Así que en un momento y después de estos comerciales, venimos con el equipo y seguimos hablando con Elías. Ya estamos con ustedes, nos acompaña Jennifer. Aquí, ¿cómo estás, Jennifer? Muy bien, muy bueno, bien. Bienvenida una noche más. Está con nosotros también Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? Todo muy bien. Sonriente, muy bien. Sí, así Y el doctor Fajardo, que aquí está también con nosotros. Vamos a empezar a hablar de seguridad ciudadana, pero antes queremos que ustedes vean un video sobre la ola de violencia en la República Dominicana para que en base a eso podamos montar todo el tema de discusión. Te recuerdo que queremos tu opinión. Usa las redes sociales, todas las que están disponibles, o conéctate por internet si alguien en tu familia no puede mirarnos directamente en la televisión. Vamos a ver el video y volvemos en breve. A mano armada, varios hombres asaltan a dos mujeres junto a sus pequeñas hijas cuando salían de su auto. Ante la mirada aterradora de las menores, los individuos se dan a la fuga. Algunos de ellos fueron apresados momentos después. Ahí yo no salgo figurando en nada. La cartera que la mujer me la pasa y en Forcebo ya se cayó y ya. Mientras que en un banco malhechores, sin mediar palabras, disparan contra un vigilante para robar en las cajas. Según estadísticas en República Dominicana, más del 70% de las personas ha sido víctima de asaltos. La delincuencia ya ha tomado el control de la calle. Te roban una cadena, te roban un anillo, te balean una persona y todo es normal. Uno sale y es con una inseguridad. Cansados de la delincuencia, dominicanos frustraron a tiros un atraco en un comercio. Y es que decenas de estos hechos delictivos han llevado luto a familias dominicanas. La delincuencia se ha convertido en un complejo entramado de relaciones de poder, de influencias y sobre todo instaladas en los organismos que están llamados a proteger. Debido a las críticas, la policía incrementó la presencia policial en las calles.
Los videos de las cámaras de seguridad se han convertido en la prueba irrefutable del desborde delincuencial que ha trastornado la paz ciudadana. La solución al problema de la delincuencia, según expertos, es la profunda transformación de la Policía Nacional, ya que de acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el 90% de los hechos delictivos están involucrados miembros activos y exagentes de la institución. Como hemos visto en este video, aquí hay mucha violencia y cuando tú la agrupas en un video, pues se puede interpretar probablemente más de lo que realmente es. Sin embargo, el surgimiento de la violencia se da cuando se rompe un esquema dentro de lo que es la seguridad ciudadana. Nuestro programa es para hablar de seguridad ciudadana. La consecuencia de la ausencia de un sistema de seguridad ciudadana eficiente es lo que termina cayendo en violencia, en este tipo de cosas que acabamos de ver. Pero yo quiero que la noche de hoy sea dedicada a escuchar a la gente que tiene una generación menor que la nuestra en cómo ellos interpretan todo esto. Así que voy a empezar con Alejandra preguntándole, Alejandra, ¿cuál es tu interpretación de qué es seguridad ciudadana? Bueno, cuando entendemos el tema de seguridad ciudadana, me parece importante recalcar que no solamente trata de asuntos que tienen que ver con los cuerpos castrenses, con la milicia, con la policía. Seguridad ciudadana implica mucho más. Hablamos de tratar asuntos fundamentales como la salud, como el socorro a personas en peligro, no solamente ese tipo de asuntos que nos llevan a pensar que la inseguridad está únicamente ligada a la delincuencia. Es muy bueno que tú hayas tocado ese tema, porque cuando hablaste de cuerpo castrense, inmediatamente tomé nota, porque tú eres muy joven, eres abogada además, Sí. y cuando yo hablo con la gente en la calle sobre seguridad ciudadana, por alguna razón todos terminan en militarismo. Como que los militares tienen en su accionar continuo una responsabilidad directa sobre la seguridad ciudadana, lo cual no es real. Eso es la regla de excepción, no es la regla constante. Eso sí. Pero después, cuando vi que entraste en lo otro, ya entendí por dónde lo llevas y me encantó tu respuesta. Vamos a escuchar un hombre. Vamos a escuchar al doctor Fajardo, es médico, que tiene una realidad especial, entonces vamos a escuchar su opinión del tema. Cuando nos dijeron que íbamos a hablar de seguridad ciudadana, inmediatamente yo comencé a ampliar las ideas. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en eso mismo que dijo Alejandra, y es la realidad, de que si están atracando mucho, de que los policías abarcan más. Pero, por ejemplo, estamos viviendo un fenómeno ya a nivel mundial, que es como se dice, como lo describe ya todo el mundo, el fenómeno de violencia, que eso es más cuando ya la población a nivel global crece tanto. Entonces, a la vez que una población crece tanto, y tú también lo podemos ligar a la pobreza, también básicamente más por eso surgen lo que son estos fenómenos de la seguridad ciudadana. Entonces, por ejemplo, estamos viviendo un momento en República Dominicana donde nadie se siente seguro en la realidad. Fajardo, pero te quiero interrumpir para argumentar. Tú mencionaste la palabra pobreza. Claro. Sin embargo, recientemente tuvimos el caso de un oficial del ejército que no necesariamente era pobre, todo lo contrario, y sin embargo ese tipo puso en jaque mate a la República Dominicana. Entonces no quiero que tampoco los televidentes crean que inseguridad o violencia está directamente relacionado con la pobreza. No es exclusivo de la pobreza. Entiendo eso, el punto, claro. Pero, por ejemplo, sí puede ir ligado. Porque, por ejemplo, ya tú tienes un factor psicológico de un grupo de personas que viven con menos de $250 al mes regularmente. Entonces, cuando entran a Google a comprar cualquier cosa... En ese caso sería sobreviven. Sobreviven, no, la realidad. Porque no viven. Bueno, sobreviven, exacto. Entonces entran a Google. Porque ¿cuántos son $250? Como 11,000 pesos, 12,000 pesos. Más o menos. Entonces entran a Google y quieren comprar algo y ven que casi lo que a ellos les gusta vale más de $100 o $50. Entonces, ya tú tienes un grupo de personas que quizás quieren comprar algo, no tienen trabajo, no tienen cómo hacerlo. ¿Y qué van a hacer? Salir a la calle a buscársela como pueda. Yo siempre le digo que eso es culpa como de reggaetón y esa cosa, porque son... Tú sabes algo que hoy me visitó una persona trabaja en una institución del Estado relacionada al transporte público. Y esa persona me decía que recibe al mes, o sea, que le sale el pago de 852 pesos. Porque primero gana muy poco y lo que gana lo tiene endeudado con cooperativas. Tú sabes que ese es el origen también de la inseguridad que se va creando. Una persona que trabaja el mes entero por 800 pesos definitivamente claro. tiene una distorsión en su finanza. Pero vamos a escuchar de Jennifer, la chica de los tatuajes. A ver, ¿qué dice Jennifer? Bueno, pues respecto a la seguridad ciudadana, el simple hecho de no poder sentirse seguro en las calles, de no poder caminar, la Yo convivencia entiendo que a ti te pacífica. atracaron hace poco, ¿no?
Cuéntanos El un lunes poquito de de la eso. semana pasada a mí me atracaron. ¿Esa es la única vez que te han atracado? Sí, la No, primera pero y muy única. dichosa. Sal más a menudo. ¡Ay, Dios! La Bueno, realidad. yo he tenido La suerte realidad. porque yo ando mucho a pie, camino y eso. Y esta vez casualmente no andaba a pie. Y ahí fue que me atracaron. Y bueno, Cuéntanos la cómo verdad, fue. para ¿Dónde te mí atracaron? fue Si se puede saber. en Los Robles. De hecho, fue frente, creo que a un sitio de militares. Sí, perdón por mencionarlo, pero fue muy traumático, la verdad. Se siente mucho lo que es la impotencia de uno no poder hacer algo, de uno trabajar tanto tiempo para conseguir sus cosas y que alguien más por un momento así se lo lleva y ya. Y al final eso es lo que sucede a cada rato. Nosotros vamos a decir que amigos, personas, siempre tú le dices a alguien, a mí me atracaron y ellos están, te tocó. Como que Te tocó. a todo el mundo le pasa y básicamente a todo el mundo que yo conozco lo han atracado y ese es el tipo de país que estamos viviendo ahora mismo. Una vez vinieron unos españoles de una fundación que yo colaboraba hace mucho. Entonces ellos se sintieron extrañadas a ella, porque todo el dominicano que estaba ahí hacía el cuento de cómo lo habían atracado. O sea, como que eso era ya, ok, si no te han atracado, tú no eres dominicano. Ya es un diario vivir la realidad. O sea, Sí. todo el mundo Sin vive embargo, lo que nosotros queremos que tú entiendas es que esa no es la realidad que debemos vivir. Y que las medidas y la forma en que hemos ido enfocando el tema, basado solo en la crítica y en la culpabilidad de los actores, nos está permitiendo, por decirlo permitir, en el sentido que no debería, que cada día sigamos viviendo la misma situación que ayer, entonces de repente se politiza el tema. Y recuerda que te dije, desde que empezamos el primer día, que la misión de este programa no es politizarlo, independientemente que yo sea un legislador y que sea del partido oficial. La misión es encontrar ideas. El éxito del programa no es solo cuánta gente nos va a ver en un momento determinado y si somos simpáticos o no somos simpáticos. Es que de aquí vayan saliendo ideas que podamos hacer aportes y un día podamos decir que construimos un nivel de pensamiento que aportó al país y que entonces cuando nos juntemos de nuevo digamos, pero yo tengo 10 años que no me atracan. Yo no conozco a nadie en estos 10 años que hayan atracado en la República Dominicana o que le hayan robado. Ese debe ser el futuro, no el presente que estamos viviendo hoy. ¿Qué tú crees, Alejandra? de eso? Yo creo lo mismo, pero también creo que no debemos olvidarnos de esas otras instituciones de auxilio que forman parte de ese engranaje de seguridad. Cuéntanos un poquito de cuáles. Bueno, estoy hablando de los bomberos, estoy hablando de... Que por cierto, no tienen una ley real que los ayude. Bueno, estoy hablando también del personal de ambulancias. Bueno, ahí gracias a la ley que aprobamos el 911 hemos ido mejorando. Sí, pero nos bastante, falta mucho por hacer. Pero una pregunta, y no a ti mismo, Alejandro, y perdona, y no es por atacar a nadie. Pero si a ti te atracan o algo, ¿tú confías en la misma policía muchas veces? O sea, ¿tú confías en ellos, la realidad? Yo Porque, creo por que nosotros deberíamos de inicio dar un voto de confianza. Estoy Yo totalmente sé, de que, acuerdo. yo sé que es complejo cuando uno habla de la policía, decir confía en un policía o no, pero empieza uno dando el voto de confianza. Eso es la realidad, pero- Aparte Es de la forma de que eso te empezar. coloca en una posición en la que el que hizo lo correcto tal vez fuiste tú. Está bien, eso debería de ser así. Entonces, o sea, por ejemplo, tú estás viviendo en un país que muchas veces no, ya ni creen en la misma policía. Porque, por ejemplo, tú ves que cualquier cosa que hacen, yo estaba viendo un video esta tarde, y cualquier cosita que hacían, grábalo ahí para presentárselo a la prensa. O sea, están confiando más en la misma prensa muchas veces, más en otra persona que en la misma policía. Una vez yo iba a salir y destapo el bonete del carro y veo que no tiene batería. No voy a decir para dónde yo llamo, pero todo el mundo sugiere. Mira, pero me roban la batería del carro. Pues usted se jodió. Así mismo yo me quedé como, Y ya fue. Adiós, dije, no, batería. tiene que ir a tal lado, a tal lado. Pero tú Entonces, sabes que ese es el enfoque que todo el mundo hace y es el que no nos ha llevado a ningún lado. Exacto. Porque es Porque lo el que problema digo. de nosotros, sí, bueno, no confío. Yo le sugiero a ustedes que le den seguimiento al jefe de la policía actual y yo no promuevo las figuras. Pero él está empezando por algo que en una ley que yo tengo sometida en el Congreso que todavía no ha sido aprobada, que es una ley de reestructuración del sistema policial para convertirlo en un sistema de seguridad ciudadana, habla en uno de los primeros temas. Lo primero que tenemos que hacer es subirle la moral a los policías. Porque cuando un ciudadano dice eso, si yo fuera policía, digo, acá, pero ¿y este tipo qué se cree? Porque yo siempre he cumplido con lo que me toca, yo soy una persona correcta. Claro. La generalización no es donde nosotros queremos ir. Es encontrar el detalle, te robaron la batería. Entonces hay un esquema de seguridad en tu entorno que fue violado. Y eso es lo que nosotros debemos analizar. Pero nos vamos a poner en ese tema ahora cuando regresemos después de estos comerciales.
la seguridad ciudadana, queremos presentarle a ustedes las posiciones que han tomado algunos comerciantes en la República Dominicana, porque queremos discutir el momento, la acción o la acción del día, lo que haces en el día, en que cuando pasa como que no te sientes seguro. Vamos a ver primero el video y después entramos en la discusión. La colocación de verjas en los negocios es sin duda la forma de protección más utilizada por los comerciantes. Tal es el caso de Juan Peguero, quien luego de ser atracado en varias ocasiones en su colmado, optó por esta medida. Así es que tenemos que vender por aquí, por Villa Duarte, porque la delincuencia se le ha salido de la mano a la policía. De verdad que sí. Por aquí la policía ni patrullando están. Los ciudadanos también evitan salir a la calle con prendas o utilizando sus teléfonos. Usted salir con un maquito para que ellos no se lleven eso. Andar como equívoco, cuidándose mucho de la gente que no le ven. Ese bulto los otros días me lo llevaron a mí. Ciudadanos consideran que las autoridades no han tomado las medidas necesarias para combatir la delincuencia y la criminalidad en el país. Uno no puede dejar la casa sola, porque uno está acechando que uno deje la casa sola para meterse, cogerle cualquier cosa a uno le hace falta y uno es pobre y uno está trabajando para comprar lo suyo. Es que uno oye un motor que va pasando, ya uno está preparándose porque principalmente los sacos son el motor. Bueno, como hemos visto, la gente empieza a buscar soluciones. Sin embargo, la Constitución de la República, que aquí la tengo conmigo y hablamos el lunes de ese tema, garantiza el que tú y yo podamos vivir sin el riesgo de la violencia, vivir en paz. Entonces, ¿qué pasa? Que una comunidad como República Dominicana se pone de acuerdo, crea una Constitución, crea leyes, crea un sistema de seguridad y sin embargo vivimos sin ella. Nosotros podríamos decirte muchas cosas. Te dijimos el lunes que tenemos todo un proyecto. Ustedes lo vieron ahí cuando le hicimos el crossover aquella vez, un proyecto para reorganizar, porque la República Dominicana y el mundo ha avanzado, pero la forma en la que la República Dominicana presta el servicio de seguridad ciudadana, en mi opinión muy personal y en la de muchos legisladores, está desarticulada, está anticuada y probablemente la palabra más correcta sería es infuncional y por eso el resultado que tenemos. Pero antes de la discusión queremos presentar una nueva integrante de la reunión de hoy. Tenemos a una joven que tiene un nombre espectacular, se llama Prenda de Dios. Es una muchacha de 18 años que conocimos cuando era niña, pero la volvimos a ver en el día de ayer en una entrevista. Bienvenida, Prenda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches, Fajardo, Alejandra, Jennifer, Elías y público televidente. Bueno, Prenda de Dios es más que hermoso, es una gran responsabilidad llevarlo. Y bueno, estamos aquí compartiendo con ustedes y pudiendo dar las opiniones que básicamente las percepciones que tenemos los jóvenes en cuanto a la problemática que está más acentuada en cuanto a la preocupación del dominicano y es precisamente la inseguridad ciudadana. Qué bueno. Entonces, usted decía ahorita del tema que viene ahora de cuándo nos sentimos inseguros. Entonces relajábamos antes de En realidad, la pregunta es cuándo uno se siente seguro, porque estamos en República Dominicana y muchas veces, por ejemplo, no nos sentimos seguros. Sin ánimo de criticar. No, pero es que es la realidad. La realidad. Porque, por ejemplo, las críticas constructivas pero siempre claro, son buenas. sí, claro. Las constructivas son buenas. Lo que nosotros debemos es no copiar lo que está haciendo todo el mundo ahora mismo, que es quejándose, criticando. Y cuando tú le preguntas, ok, tú tienes razón, dime con qué idea se resuelve. Y se quedan y que, no. Pero lo que pasa es que tú tienes ya un pueblo que lo están bateando mucho y muchas veces no sale la idea. Sí, es la realidad. Pero hay que pensar porque los países democráticos no se levantan por la idea de una sola gente, se levantan por la idea de la población, de la comunidad. No, pero eso es la realidad. Que pero que, por ejemplo, si ya tú tienes una persona que está siempre en lo mismo, ya ni siquiera va a pensar en ideas porque va a decir, ok, todo el mundo se lo ha dicho todo. No, pero no puede ser que tú vengas al programa a justificar que no piense. No. Bueno, eso no es lo que nosotros queremos que nos vean. Nosotros queremos que tú, que probablemente no has encontrado un mecanismo de expresarte, empiece a ponerte a pensar y use este mecanismo para expresarte. Porque tú no sabes si la mejor idea para resolver este país la tienes tú. ¿Y por qué tú tienes que esperar que yo decida, o que el presidente decida, o que un funcionario tal decida, o que Alejandra decida, o que Jennifer tenga una idea? ¿Qué tal si la idea sale de cualquiera de nosotros, de ustedes, de nosotros, y nosotros empezamos a hablar en el país? Porque el problema grave de la República Dominicana no es la inseguridad, es el silencio y lo bueno. Exacto. Es que nosotros lo estamos cogiendo, como yo lo escucho ahorita a ustedes decir, que se juntan en los grupos y lo extraño es a quién nos han atracado. Entonces ya eso es como una medicina para la gripe, que todo el mundo se la toma y no averiguan de qué es la gripe. Exacto. Nosotros tenemos un problema y la población que está en silencio tiene que empezar a hablar, pero no es a criticar, porque las redes están llenas acabando con todo el mundo, inclusive con nosotros. Pero por ejemplo, déjame yo
terminar la idea, porque eso era un punto. Pero, por ejemplo, dentro de los aportes, yo pienso que básicamente el problema de la inseguridad ciudadana o de que surgen ese tipo de personas es básicamente por el deterioro del núcleo social, del núcleo familiar que hay. O sea, inmediatamente empieza toda esa cosa y ahí surge. ¿Y cuál es el deterioro Pero es del que de núcleo ahí que social? surge todo. El deterioro del... Porque eso no puede ser una excusa, porque los romanos eran más deteriorados que nosotros. Sí, pero tenían más principios. No, Al tú perder los tenían principios... reglas de juego más claras. Sí, el problema pero, aquí es que aquí hay una cosa que se llama de que pobre padre de familia. Entonces puede andar en la calle sin luz. Y tú andas sin luz y te metes una multa y te quitan el carro. Pero no me va a decir usted, Elías, y excúseme, que por ejemplo, si yo tengo una buena formación de mi casa, una buena educación, eso me va a inspirar a mí a salir a la calle ¿Y cuando tú no sabes tengo la nada. formación que tenía el teniente ese que se volvió loco? Bueno, siempre hay... Con un papá que era militar, recto y todo, y una mamá súper recta. Sí, y el pero una tipo cosa se no tiene desvió. que ver con la otra. Bueno, Pero para es, mí... es que nosotros lo que tenemos que terminar de darle excusa a la gente. Pero eso es lo que le porque el papá y la mamá se divorciaron, por eso el muchacho es drogadito y criminal. No, ¿y quién ha dicho eso? Es que no es solo eso, es también el ambiente de la persona. Vamos a decir... Aquí tenemos una inmigrante que la estábamos atacando el otro día y resultó que era inmigrante ella, que viene de inmigrante, y ella está bien normal Está bien, aquí eso está viviendo bien, y es válido. cumpliendo. Es el Bueno. ambiente en general. Y yo puedo decir, no simplemente la pobreza motiva a una persona a cometer un crimen, sino también la ambición, el querer tener algo más, el ver otra cosa y codiciarlo y tratar de buscar la forma más fácil de obtenerlo en vez de hacer lo mismo que la otra persona y fajarse. Miren, en el próximo corte yo le voy a pedir al equipo que ponga un video que pasamos el lunes de jóvenes que salieron de una banda que se llama Las Naciones, para que ustedes escuchen y se preocupen. Son jóvenes que en algún momento hasta se sintieron bien por ser parte de eso, que no se sentían bien en su casa. Entonces nosotros tenemos que entender. ¿Qué dice Brenda? Brenda tiene 18 años, lo escuché hablando muy bien. Parece que no es el primer programa donde ya... Cuéntame, Brenda, tu opinión sobre la... Yo pienso que el núcleo del problema de la inseguridad ciudadana es la inseguridad individual. Y es que el individuo, no solamente en la República Dominicana, también podremos hablar de los países más seguros del mundo, el individuo no conoce o no tiene una seguridad plena de lo que él quiere en la vida. Y ahí podemos hablar del propósito de vida, ahí podemos hablar de tus talentos, de tus habilidades, tus capacidades. Y es muy fácil culpar a la sociedad, es muy fácil decir fulanito hizo tal cosa. Pero entonces, ¿qué de aquellos individuos que quizá, sus padres quizá no tuvieron en sus vidas cuando la etapa de la niñez, que es la etapa principal en la que el comportamiento del ser humano se estructura, podemos decir que no tuvieron esa presencia paternal o esa presencia de la madre, pero tú puedes transformar ese defecto que tú tuviste en tu crecimiento y transformarlo para bien. Porque tú puedes ver un vaso medio vacío y lo puedes ver medio lleno. Entonces es muy fácil criticar la sociedad, que él creció de un barrio. Y no te voy a hablar de Jesucristo, porque muchos ateos pueden decir yo no creo en Jesucristo. Pero en todos esos líderes políticos y líderes sociales que levantaron guerrillas y movimientos, ellos no fueron los hijos del rey de Inglaterra o no sé qué, no. Ellos precisamente se dieron cuenta de que la mayoría, toda la sociedad estaba envuelta en un problema y dijeron, yo no voy a seguir callado, porque precisamente el peor no es quien comete el hecho, el peor es aquel que continúa o que permite que eso se desarrolle por el silencio. Y eso era lo que precisamente estábamos haciendo. Eso es exactamente lo que nosotros no queremos que pase. Y Alejandra está loca por hablar y no la dejamos hablar. Escúchame. Cuéntame, Alejandra está como que... Gracias. Jennifer también dice. No, yo creo en mucho de lo que está diciendo Brenda. Sí. Y es que hay mucho de todo el asunto que tiene que ver con el compromiso individual de cada ser humano. Sin embargo, tú no puedes dar lo que no tienes. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de acceder a esa, vamos a decir, a cambiar esa perspectiva. Si las personas alrededor tuyo no te motivan a cambiarlo, entonces ¿de dónde lo vas a sacar? Eso no va a salir de la nada. Pero ahí yo quiero interrumpirlo para irnos a un tema inicia. principal de este programa. Lo que ustedes acaban de decir todito en algún momento coincidió, aunque el Estado no está presente. El problema no es la familia, es que el Estado no está presente. En otros países más organizados, si por alguna razón los papás se murieron, aparece el Estado con una institución para hacerse cargo del muchacho. Aquí se lo lleva una tía o se lo lleva un tío y le cambia el nombre y se lo cogen o lo usan para cualquier cosa. Tú encuentras en los semáforos una persona con un problema físico con un niño empujándolo. ¿Y dónde está el Estado? El problema de nosotros es el Estado.
Y la idea de hacer esto y de nosotros ponernos en este tema y ganarnos el favor y la contra, porque nadie es una monedita de oro, alguno de ustedes dijo el otro día, es que el Estado no está presente cuando aparece el problema de seguridad. Mire, eso es lo que nosotros queremos primera vez yo creo que voy a defender el Estado hasta cierto punto. Yo primera tengo vez. una opinión también que no va muy con... Primera vez, y excúsenme, porque es que en realidad, y me perdona, muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando yo hacía Churchill en la esquina, papi me decía, mira, si te llevan preso, yo voy a la cárcel y te entro a galleta ahí mismo y te dejo y yo lo creo que papi es posible hacer eso. Sí, pero nos guiamos. Si te llevaban preso es una violación de la autoridad del Estado. Sí, pero es otro tema, ¿verdad? Porque no hay nada que prohíba que tú te juntes con unos amigos del equipo. El hecho de que tú no tengas cédula, como dicen, digo que va preso. Pero por ahí no lo tumbaste. Vamos a ir a Alejandra antes de subir. No, yo lo que creo que hay que enfocar bien el foco, porque el tema del Estado, el Estado tiene que intervenir cuando el asunto llega a los límites. Exacto. Y la seguridad ciudadana todo el tiempo. No, El Estado tiene que estar en la vigilancia de los barrios, en la estructura barrial. ¿Cómo va a ser que tú alquiles un apartamento y metes 5 familias? Pero usted me está diciendo casos en los que extremo, la sociedad llega a un extremo. Usted lo dijo al principio. El asunto está en que nosotros vemos el asunto de la seguridad ciudadana como algo inseguro de por sí y desde el inicio, no como algo en el que entra el Estado y las fuerzas castrenses al final. Vamos a subir un momentico y cuando volvamos vamos a seguir con el tema. Vamos nosotros entonces a ver todo el componente de cómo jóvenes se meten en lo que se conoce hoy día como las naciones, grupos de bandas con nombres diferentes pero que tienen la misma metodología de trabajo. Vamos a mirar eso y lo discutimos al bajar. Aún en República Dominicana se vive la realidad de las pandillas, a las que desde hace varios años se les conoce con el nombre de naciones. Naciones con distintos nombres y que tienen núcleos en todo el territorio nacional. Estos grupos, creados en su mayoría como confraternidad al servicio del delito, tienen toda una estructura interna que las motoriza. Tenemos rey, inca, primera, soldado de mando, combo de mando, padrino y etcétera. ¿Qué tú eres? Un soldado. Nosotros hacemos mayormente una cuota a cada reunión. Tenemos una caja chica y de ahí compramos las armas. Hay una orden gerencial entre ellos. Está la suprema o el jefe mayor, que usualmente nadie lo conoce. Ese puede estar dentro del grupo. Como pudieron ver ustedes en el video, hay una juventud involucrada, por cualquier razón que sea, pero la criminalidad no en todos los sectores está desorganizada. Nosotros tenemos que venir con ideas. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Fajardo mencionó algo al principio del programa, y era el tema de la pobreza, que a mí me parece que de manera importante influye en esto. Y es que la brecha que se crea de diferencia entre las clases sociales definitivamente tiene que demostrar un comportamiento diferente, unas necesidades ¿Y cuál sería diferentes. la solución a eso? Bueno, ahí hay un tema de desarrollo que... Desarrollo económico, claro. El Estado sí tiene que entrar. Entonces, ahí. en Estados Unidos no hay criminalidad. Pero es más baja porque hay más gente que consigue más. ¿Más baja? Sí. No, lo que pasa es que la criminalidad siempre va a existir. Es el modelo el que va a cambiar. Las bandas que aquí se llaman naciones, allá son bandas de otro tipo. Igual que en Alemania, igual que en Inglaterra. Pero los países pueden hacer avances. ¿Qué tú crees? Vamos a dejar que Prenda nos diga algo más porque le ha tocado poco turno. Bueno, básicamente nosotros tenemos que apoyar aquellas soluciones que se enfocan en la problemática de nuestro país, porque es precisamente la nación en la que estamos viviendo. Y yo pienso que, el desarrollo económico no existen empleos, pero el empleo no es la única fuente de ingreso que tú puedes percibir. Ahí entran los talentos, las habilidades, y precisamente estamos en la era de la información, estamos en la era de las diferentes herramientas a la mano en la que tú puedes hacer dinero. Ahora, el problema está en que pensar es una tarea demasiado difícil. Ah, sí. Es una tarea demasiado difícil, entonces es muy fácil decir, bueno, yo no sé qué hacer, yo no voy a trabajar, es más fácil irme para donde la vecina y quitarle los chelitos que ella tiene. ¿No, verdad?
Es tú crees, demasiado Jennifer? fácil. Pero entonces hay que recurrir al método socrático, pero aplicado a ti mismo. Es decir, ¿qué? ¿Cómo? Si yo hago tal cosa, ¿esto qué me genera? Si pruebo tal cosa, me gustaría. Entonces, ahí esa parte va muy relacionada incluso a cuando los jóvenes se meten a carreras que al final como que se devuelven para atrás. Y porque están buscando una forma en la que ellos pueden aplicar sus talentos. Y es precisamente lo que deben hacer aquellas personas que por un motivo de vagancia, por decirlo así, o de ocio personal, entonces recurren a otras prácticas. Brenda, vamos a escuchar a Jennifer con ese tema. Para el pedacito que nos va quedando poco tiempo. Bueno, para mí es cuestión de orientación. Como yo ya estaba diciendo, cuestión de habilidades, cuestión de uno poder encontrar en qué poder ganar ese dinerito para poder echar para adelante en este país, para poder sobrevivir, como estaban diciendo anteriormente. La orientación, no simplemente la educación, porque no todo el mundo puede ir a un colegio, no todo el mundo tiene el tiempo o tiene muchas cosas que hacer, como que dependiendo de cómo los padres pongan a los niños. Por ejemplo, están estos niños en la calle que lo ponen a pedir y si no, tienen estas pandillas que quieren hacerle... Bueno, en ese caso, cuestión de orientación, personas que se encarguen de enseñarle a esos niños, mira, de esta forma tú puedes ganar dinero y de esta forma puedes hacer esto también. Así podría haber menos robo, a mi parecer. Dime, Fajardo. Por ejemplo, yo estaba, no es para darle bombo a usted, pero lamentablemente se lo gana. Yo estaba leyendo el proyecto de ley que usted hizo. Por ejemplo, el sistema de seguridad de nosotros es un sistema, la verdad, que está descontinuado. Porque se ha demostrado ya a nivel de la década que no da resultados. Ahí usted, por ejemplo, menciona en ese proyecto, donde usted quiere involucrar a todo el mundo, que eso es lo que se hace en las grandes ciudades. O sea, ya tú involucras a la misma persona que están, o sea, en el área donde hay mayor tasa de atraco, tú involucras a esos jóvenes que no están trabajando, que no están haciendo nada. El Estado le da una idea y le dice, ok, ¿qué tú crees que tú puedes hacer? Ah, bueno, vamos a inventarnos tal negocito. ¿Tú crees que tú puedes? O sea, lo forma. Porque que tú no vas a tener una población joven que quiere dinero o que quiere hacer algo y no tiene la forma. Entonces, comenzarlo a ligar a ellos mismos junto con la policía también, junto con todo el mundo, englobarlo todo y ponerlo a hacer algo. Eso es comunidad también que... ¿Qué tú me dices, Alejandra? Bueno, yo creo que es esencial que todos los actores empiecen a trabajar en conjunto de manera sincronizada, porque nosotros estamos hablando mucho y vemos que estamos en desacuerdo con muchas cosas y que creemos que las causas son muchas. Y es que definitivamente hay un hilo conductor entre todos que probablemente no ha sido el que se ha llevado en nuestro país. Yo quiero cerrar haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes. Pero Alejandra habla bonito, yo Sí. me quedo como concha. Pero vamos a escuchar esta pregunta. Si tú tienes un problema de atraco y tú vives en La Vega, ¿a quién tú llamas? ¿A la policía de La Vega? Bueno, yo tengo seteado el 911, eso es lo único que llamo. Al 911. Emergencia, la palabra lo dice. Cuando me iba a atracar, yo llamé Y a mi papá. ustedes vieron ahora en Semana Santa que Pero pasaron no. una lista de muchísimos teléfonos, Sí. incluyendo el 911. Sí. Sí, ¿No se dan cuenta que como que no estamos todavía muy coordinados? Eso es lo que No. iba a decir, no estamos como engromelados, claro. Porque yo El recuerdo que 911 antes... no funciona aquí en Santiago Ya, solamente. ya está empezándose a poner a nivel nacional y la Sí. idea es que a final de este año estemos a nivel Es nacional. cierto, es cierto. Ahora, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Puede un dominicano acordarse en una emergencia de 10 teléfonos diferentes? Claro que no. No, claro que no, imposible. Si yo le pregunto a ustedes jóvenes que están digitalizados, ¿tú te sabes el teléfono de tu papá? Bueno, Una porque... que no. ¿Tú te sabes el de tu mamá? El de mi papá Claro que sí. sí. Bueno, yo no me lo sé, yo no me sé. ¿Y tú te No sabes? lo digas, no. Segundo, 8 No, chefa. Ya. Y le doy una lista, pero el asunto es el siguiente. Eso es lo que usted dice, porque estamos viviendo en una sociedad donde los adolescentes, los jóvenes, se comunican por 140 caracteres. Tú te pones a analizar la Constitución y te encuentras con términos, de 10 términos, 9 son rarísimos y uno tú no lo entiendes. Entonces, atención diputados, pongan esos documentos de una forma, ok, yo no estoy abogando porque la sociedad, bueno, porque los jóvenes no lean, sino que usted puede llamar la atención de los jóvenes que se ponen a decir que no leemos, y la mayoría, pero no todos. Faciliten las cosas, que al final lo importante es que el mensaje llegue. No, es que definitivamente Con ética. a los baby boomers hay que darle vacaciones. También no busca. A los baby boomers hay que darnos vacaciones. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que ¿qué vamos a hacer con los baby boomers? Porque yo he visto ahora, principalmente en el ambiente político, que la nueva generación, yo siempre pregunto, ¿y qué vas a hacer con nosotros?
Vamos a mandar para la playa, pensionados que van a hacer. Vacaciones. Sí, no, es verdad. Pero mira, me encanta escuchar porque aquí hay diferentes edades. Fajardo no es tan jovencito. Pero Prenda, Jennifer y Alejandra son muy jóvenes. Y la idea de eso, y la idea tuya, televidente, Fajardo, eres un viejo. es que ustedes se puedan involucrar y que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Hazlo con tus hijos. O sea, yo vengo de una familia con un papá fuerte, con una mamá fuerte, que normalmente nos orientaban. La ventaja fue que en el tiempo se involucraron mucho en política, se volvieron muy democráticos y empezaron a discutir, y entonces yo aprendí a discutir en la mesa. ¿Le daban chancletazo usted cuando Decía, ay muchachos. Este programa ha sido Decía muy yo antes de interesante, empezar ¿sí? el programa, uno de los muchachos que nos ayuda, que en el caso de mi papá, me enseñó mucho a participar en la democracia. En el caso de mis hijos, normalmente yo pongo un tema en la mesa y lo que recibo son 3 fuetazos de cada uno de ellos. O sea, tienen 3 niveles de pensamiento diferentes y crear eso para consensuar es complejo. Ahora, la ventaja que tenemos con ustedes y con los televidentes que nos están viendo es que la idea no es consensuar, es llenar el país de ideas. Es que todos nos despertemos y sepamos que los malos no nos van a ganar el juego. O sea, puede ser que hayan llevado ventaja y quizás había una masa durmiendo en el país. Estábamos en silencio, estábamos diciendo la expresión de alguna gente, me voy del país, cualquiera se muda. Pero eso lo vamos a empezar a acabar de este programa. Aquí vamos a empezar a hablar y el país nos va a escuchar. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.